Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Webificando, el podcast de Side Projects. Hoy vamos a hostear. No vamos a hostear a nadie, vamos a hablar de hosting. Una pequeña trampilla ahí. Vamos a hablar de hosting. ¿Qué es el hosting? ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? Bueno, pues es muy fácil, lo veremos. Y claro, ¿con quién lo vamos a ver? Pues con nuestro experto en Drupal, que es Robert Menetray. Lo podéis encontrar en robertmenetray.com, en Twitter, @robertmenetray. Acordaros que la Y es Y, que no es latina. Robert Menetray, Y al final. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Esto es spam del bueno, para empezar, me encanta. Sí, he cambiado un poco la introducción, la he hecho un poco diferente. ¿Te ha gustado o no? Sí, me gusta mucho. Mucho spam. Ya me va bien también. Hombre, claro, vienes aquí a explicarnos cosas y no vendemos lo tuyo, pues vaya gracia. Bueno, a ver, poca gente usa Drupal, con lo cual es normal que poca gente me contacte en ese sentido. O sea, los que nos escuchan aquí, dudo que alguien que nos escuche sea cosas de Drupal en concreto, o sea, webs o side projects en general. Yo qué sé, WordPress, por ejemplo, o temas de hacer una landing con CAT, o temas de esto así, o ya programación más a medida, pero específicamente en Drupal es, a ver cómo digo, WordPress creo que es el 40% de las webs en todo Internet. Drupal creo que es un 1,5 o 1, no llega al 2%. O sea, la comparativa es un nicho mucho más nicho, ¿vale? Bueno, pues como es un nicho mucho más nicho, si necesitáis un experto en Drupal, pues tenéis que ir al Robert Menetray. Y él os va a ayudar porque es nuestro experto. Sí, yo puse de todo, o sea, de Drupal, o sea, temas servidores, de web, todo lo que sea. Bueno, es igual, que nos alargamos, que esto hoy no toca. Hoy toca hosting. Vamos a hablar, bueno, hoy vamos a aprender. Yo tengo aquí mis apuntes para aprender, para que tú nos expliques y que acabemos de aquí súper contentos y capaces de encontrar un hosting. Bueno, primero saber qué es un hosting, encontrar el hosting adecuado y decidirnos por uno, ¿no? Esos serían los objetivos de este episodio. Sí, a ver, lo primero, que tú te hagas el tonto es un tema, pero que tú también sabes de servidores, con lo cual te voy a preguntar yo también a ti. O sea, ténganlo claro, a ver. Bueno, otra cosa si yo respondo, pero bueno. Vale. Lo primero de todo, esto es cuando alguien me pregunta de qué portátil me compro, lo que le digo yo es ¿para qué lo quieres? O sea, no es lo mismo uno más potente o menos potente o para ofimática, pues en servidores es lo mismo. Vale, ¿Qué web primero. quieres meter dentro? Vale, eso quería decir yo. ¿Qué es, por si alguien nos escucha y no sabe lo que es un hosting? Lo primero, ¿qué es un hosting, Robert? Básicamente un hosting es un servidor que tú pagas mensualmente o anualmente, lo más típico es mensual, para alojar tu web dentro, o tu web, o tu plataforma, o que a veces no es una web. O sea, por ejemplo, puedes tener una aplicación móvil que se conecta con un servidor porque los datos de tu aplicación están en ese servidor. Bueno, lo más típico para webs más pequeñitas y más simples, un WordPress, por ejemplo, es un hosting compartido. Bueno, básicamente es una cosa que tú pagas al mes para tener tus datos ahí medio. Y la gente, tus visitantes, van a consultar este servidor y se descargan los datos de allí. En el caso de Webificando, por ejemplo, tenemos un servidor con un WordPress instalado y de ahí te estás bajando el podcast. ¿Vale? O sea, para la gente no tan técnica, básicamente es esto, un Y almacenaje la de siesta datos. inglesa, que está el blog puesto en un hosting que es un servidor y desde ahí pues la gente puede consultar, ¿no? Porque está conectado a internet 24/7. Exacto. Y eso sería, o sea, en verdad tú te lo podrías hacer en casa. Tú te podrías tener un servidor en tu casa conectado a la luz 24/7 con una IP que no cambie o con una DNS que vaya detectando, un Dynamic DNS que vaya detectando la IP, y en verdad te lo podrías hacer tú si quisieras. Es un engorro y que no te vale la pena. Ahora, luego diremos que los precios quizás mejor pagar y tenerlo en otro sitio que tenerlo en casa. Pero lo podrías hacer, ¿no? Aquí se nota que Abel es técnico, en verdad. Sí, se podría hacer perfectamente. O sea, puedes comprar ya no un ordenador potente, sino una Raspberry Pi que también vale dos duros. Lo tienes enchufado y lo metes en un cajón dentro de un mueble y ya está. Y tienes un mini servidor que te sirve. Pero como dices tú, Bueno, es más en un complejo. cajón, cuidado que no se caliente. Bueno, sí, vale, pero tampoco se calientan tanto. Estamos hablando Bueno, de muy poca potencia. Pues es igual. El tema, podrías. Que te salga a cuenta es otro tema. Y aparte, que no solo tendrás que pagar la luz de internet de tu casa, que supuestamente ya lo estás pagando ya de por sí, sino que también, si tienes un corte de luz, un corte de internet, pues tu web está caída. Y tú cuando estás pagando un servidor o un hosting, lo que quieres es que siempre esté online, 24 horas al día. Bueno, básicamente que lo tengas en cuenta. y también estás dejando una puerta de entrada al internet de tu casa. Bueno, sí, también lo tienes que tener bien configurado el router para permitir, o sea, que no permitir todas las solicitudes que te entren, porque si no, básicamente también estás permitiendo que la gente te entre a, yo qué sé, a tu portátil, ¿vale?
Y bueno, que básicamente no sé hasta qué punto te sale a cuenta tenerlo puesto en casa. Em, ¿Qué tipos de servidores hay? El más típico es el hosting compartido, por ejemplo, que es el más barato también y es el que se recomienda para temas de web, por ejemplo. Una web muy simple, pues un hosting compartido. Después, ¿qué más tenemos? El más típico, cuando ya te hace falta más potencia, pues saltamos a un servidor virtual o uno dedicado. Que básicamente un dedicado es, me compro la máquina para mí. Yo pago una cuota mensual bastante elevada para tener toda la máquina solita para mí. Y un virtual es un entre medias. Estás pagando una cuota mensual más alta que un hosting compartido y la máquina entera física no es tuya, sino que tienes como una parte de esa máquina virtualizada dentro. Con lo cual es más barato que uno dedicado, pero es bastante más caro que un hosting compartido. Así que lo más típico es, se empieza por un hosting compartido, muy barato, estamos hablando de menos de 5 euros al mes, te saltas a uno de más potencia cuando te haga falta a uno virtual, y si te hiciera falta mucha más potencia o configurar cosas muy a medida, saltas a un dedicado. Eso es nuevamente cuando escalas verticalmente, que eso es otro tema de puedes escalar verticalmente o horizontalmente, cuando tienes webs con muchas peticiones, o webs o servicios con muchas peticiones. A ver, a ver, Y a ver. Un dime. momento, Robert, que aquí yo creo que es un concepto. ¿Qué es esto de escalar verticalmente y horizontalmente? ¿Qué significa? Vale, a ver cómo digo. Escalar verticalmente es métele más potencia al servidor. O sea, tienes una web que de golpe se ha hecho algo viral, o tienes un Black Friday, y bueno, pues tiene muchas visitas. Y tienes un hosting compartido muy pequeñito y se te cae la web porque tiene demasiadas visitas. Verticalmente es pagas más para tener más potencia. Si tienes un servidor virtual, por ejemplo, hay algunos que te permiten subir no toda la cuota mensual, sino pues hoy y mañana tendré 4 veces más potencia. Pagas más esos 4 días, pasas el Black Friday o pasas el pico de visitas y lo bajas otra vez como estaba antes. Y a final de mes, pues habrás pagado unos euros de más, pero tampoco es la ruina, ¿vale? Eso es verticalmente, es pagar más, tener más potencia. Horizontalmente, aquí entran, por ejemplo, temas como pueden ser Kubernetes, que esto también es técnico. Sí, sí, ya nos vamos, A que ver. no quiero entrar Ojo, aquí porque esto ojo. ya es mucho más técnico. Pero horizontalmente, básicamente, es tener más servidores delante y en vez de tener un solo servidor para tu web, pues que tu web esté en varios servidores al mismo tiempo. O tienes la base de datos y todo el frontend, todo lo que es Apache, lo que la parte de delante, que es la que recibe consultas de tus usuarios, en vez de tener uno, tener dos, tres, cuatro, cinco o más. Pero esto para proyectos con muchas citas, sí, pero es que para proyectos de estar por casa esto no se hace nunca, porque es Por carísimo. ejemplo, Amazon seguramente tendrá varios servidores recibiendo consultas. No tendrá solo uno muy grande. Y Google también. Google no tiene un servidor con todo Google puesto ahí dentro. Porque, hostia, es que un pedazo de ordenador, ¿eh? Se necesitaría. Pedazo de conexión a internet. Entonces, vale, nos queda claro. Escalar verticalmente es aumentar la potencia del servidor. Pues en vez de pagar por el servidor lo de los $5, vamos a pagar $10 y vamos a tener el doble de potencia, por ejemplo. Y entonces en horizontal es pues añadir otro servidor y balancear las consultas cuando en vez de todo ir a un servidor, pues ir pues a lo mejor ahora aquí, ahora allí, ahora aquí, ahora allí, o cuando un servidor parece que ya está muy al 80% quizás o al 90%, el otro se pone también en marcha, cosas así para hacer lo que se llama balance de carga. Sí. Bueno, hay cosillas un poco más técnicas también que con el balance de carga te permite, por ejemplo, tener la misma web, cuando haces un cambio, subirlo solo en algunos de los servidores. O sea, hacer como deploys a fragmentos. O sea, la web no está caída nunca. Es lo que te permite. Una escalada horizontalmente te da mucha más estabilidad y que la web casi nunca esté caída. Exacto, si tienes un servidor y se cae, se cae. Sí, se te cae todo. Si lo tienes dividido en varios servidores y se cae uno, bueno, pues quizás va más lento para alguien determinado que justamente le ha coincidido ese, pero todos los demás irá funcionando sin problema. No, que se te puede caer, pero automáticamente se levanta otro servidor nuevo que lo sustituye. Pero bueno, Claro. como digo, esto es para empresas muy grandes o cuando básicamente tienes muchísimo dinero y lo inviertes en tener unas muy buenas máquinas. En side projects, a no ser que hagas algo muy grande, difícilmente harás un balance de No, cargas no creo que valga la pena. o algo horizontal. Bueno, viendo esto, tenemos compartidos, dedicados y virtuales. A ver cómo digo. Depende de tu proyecto en qué te tienes que fijar para coger uno u otro, ¿vale? ¿Quieres poner ejemplos de tipos de proyectos, tipos de Mm, web? Y vamos Vale, diciendo. sí. Vale, lo primero, un blog. Un blog, sí. El típico que es un WordPress, por ejemplo, o un Drupal. También se puede La montar siesta inglesa, que es así está un inglesa. blog normal y corriente. Lo más barato, bueno, lo más barato no, lo más simple
que no te compliques la vida, es hosting compartido. La gente no técnica, que no tiene ni idea de nada, yo solo pago una cuota mensual y ya me lo dan todo montado, es un hosting compartido, ¿vale? Rondarán, pues esto, a partir de algunos menos de 5 euros o dólares, algunos un poco más y algunos bastante más. Es que incluso si quieres un hosting compartido y no complicarte la vida, es que quizás ya te sale más a cuenta hacerlo a través de WordPress. Directamente pagarle la cuota anual a WordPress para poder tener dominio propio y ya te olvidas de todo. O sea, no tienes que hacer nada más. Sí, bueno, aquí hablo un poco sin saberlo, pero creo que WordPress, a ver, se refiere que hay WordPress.com y WordPress.org, que es el gratuito, o sea, no el gratuito, no el open source, que lo puedes descargar y te lo bajas y lo instalas en tu servidor, y el que se aloja en los servidores de WordPress. Hablo sin conocerlo exactamente porque yo como WordPress no lo uso, pero creo que WordPress.com te limita lo que puedes poner tú en tu web. O sea, no puedes instalar depende de qué plugins, por ejemplo. Puede ser, podría ¿Vale? ser. No, no lo sé, pero podría ser que te limites, sí. Y hay algún otro servicio que ya no es de WordPress, sino que son empresas que hacen cosas similares. Te permiten tenerlo bastante barato con algunas o con potencia decente, pero no puedes instalar o no puedes hacer llamadas cron o no puedes hacer llamadas, yo que sé, webs externas. Te bloquean cosas. Que es un tema a tener en cuenta. Si tienes que conectar con APIs externas o tienes, yo por ejemplo, en algunos clientes hubo un problema de que querían tener, y era caro, creo que eran más de 100 al mes lo que se gastaban en servidores, el que habían contratado no permitía configurar correctamente el cron. O sea, puedes tener un cron, pero no ¿Qué es un uno. cron? Bueno, el cron es una tarea programada. O sea, tú especificas Vale. que una tarea, o sea, una. A ver cómo digo. Imagínate, por Se ejemplo, haga cada día, por ejemplo. un e-commerce que tiene que enviar una newsletter o tiene que Sí, enviar algo que es cada 2 minutos o cada hora ejecuta sí. una tarea. Un Pues el servicio cron, recurrente o algo sí, así. algo recurrente. Pues tú especificas que cada X tiempo se ejecute esa tarea. Total, Vale. que ese servicio lo que pasaba es que no puedes especificar que cada minuto se ejecuta ese cron. Hacía falta una cosa muy concreta que se tenía que ejecutar cada minuto sí o sí. Bueno, se tuvieron que buscar soluciones alternativas. Volviendo al tema del hosting. En tu caso, has de mirar si te hace falta, yo que sé, por ejemplo, un cron. Si te hace falta sí o sí, pues búscate un servicio que te lo permita configurar, que hay algunos que no te lo permiten. O que tienen límite de que solo es uno a la hora, por ejemplo, no cada 10 minutos o cada minuto. Te puede hacer falta de que una conexión con un servidor externo vía API y hay hosting que no permiten hacer consultas o que te limitan las consultas, o sea, el ancho de banda, la transferencia externa con la que puedes conectar y descargarte datos. Por ejemplo, en el Vale. caso de podcast, como el Wificando, puedes tener un limitante que es la transferencia de bajada. Cuando alguien te está escuchando tu podcast, se está descargando el audio. Si tienes muchas visitas, o sea, muchas descargas, está descargando muchos gigas al mes de transferencia. Pues hay hostings compartidos que son muy baratos, pero tienen muy poca transferencia. Estamos hablando de 10 gigas al mes, que es nada. ¿Vale? Vale, entonces, yendo a lo básico, lo primero que tenemos que tener en cuenta, antes de lo del cron o APIs o cosas así, o plugins que te puedan dejar, es el tema esto, ¿no? De la transferencia, cuánto nos permiten subir, cuánto nos permiten bajar y cuánto nos permiten alojar. Y la RAM. Y cuánta RAM tenemos. Esto quizás serían los 4 puntos básicos. Sí, a ver, lo más típico. A ver, para empezar, los números, cuanto más altos, mejor. O sea, cuanta más transferencia, más RAM, más CPU, más disco, más todo, mucho mejor. Y menos el precio. Cuanto más bajo el precio, mejor también. Pero, por Obviamente. ejemplo, hace falta, si tu web es muy pequeña, tienes muy pocas imágenes, no tienes documentos, o sea, no tienes PDFs ni imágenes, no tienes alojado el archivo de audio o vídeo, el disco no te hace falta. O sea, te hace falta un disco, pero te dan falta, yo qué sé, 5 gigas, no 200, ¿vale? Así que uno es el disco. Mírate tu web cuánto ocupa y más o menos lo que prevés de que de aquí a un año te va a ocupar. Porque si Claro, es una sí, porque si vas plataforma, a poner muchas imágenes o si vas a exacto, poner mucho audio o mucho vídeo, pues esto lo tienes que tener en si es una cuenta. plataforma en plan, me voy al extremo, imagínate que quieres montar un Vimeo o un YouTube, que quieres autoalojar tus vídeos dentro. Los vídeos pesan un huevo. O sea, te hace falta muchísimo disco. Y si estás esperando que la gente mire esos vídeos o esos audios, te hace falta mucha transferencia, ¿vale? O sea, depende del tipo de proyecto que estés montando. Después, CPU y RAM, que es lo que decías tú. Eso es potencia. Cuantas más visitas tenga tu web y cuanto peor esté optimizada vía código, o más código tenga y más cosas se tengan que ejecutar, más CPU y más RAM te hará falta. A ver, recomendaciones varias, pero una web pequeñita es que no te hace falta, es menos de medio giga lo que te hace falta. O sea, yo diría que con ciento y pico, 128 megas te puede tirar. Pero claro, depende mucho de qué tecnología uses,
depende mucho de cuántas visitas tengas, depende mucho del tema visual que has puesto. Se puede ser un WordPress que con un tema visual chupa bastante más RAM que otro, por ejemplo. Lo mejor es que, si no tienes muy claro, empiezas por uno que te puedes permitir, de precio digo, lo Bueno, instalas bajito. en bajito y ves cómo si te da bastante o no. Si la web se empieza a caer al cabo de un mes, amplía y te cambias de servidor. Y empiezas así. Claro, aquí es que esto es el dilema, porque si es una web que es tu e-commerce, claro, como se te empieza a caer, estás perdiendo ventas, estás perdiendo bastante. Entonces, quizás ahí sería empezar por uno un poco Hazlo al superior revés. Sube. y luego, si ves que te sobra, bajas. Exacto. Una cosa a tener en cuenta también, normalmente cuando, a ver cómo digo, cuando no son esto que hemos dicho antes de escalado horizontal, sino que tienes un único servidor, normalmente redimensionar el servidor, o sea, cambiarle la CPU y la RAM, te obliga a parar la máquina, redimensionarla y volverla a encender. Sí. Si esto es un e-commerce, por ejemplo, que no puedes parar de vender, es un poco putada parar la máquina para redimensionarla. O sea, tienes que planificarlo de, pues, el cambio de máquina lo voy a hacer, yo qué sé, el sábado a las 9 de la noche, porque por estadística tengo muy pocas visitas. Sí. Pues bueno, a ver, que va a estar caída, ¿qué? 5 minutos, 10 minutos, cuando se hace el cambio. Pero que va a estar caída. Hay un tiempo que la gente no puede acceder a la web. Con O hay Isabel, otra sí. opción. Dime. O hay otra opción, que si lo tienes todo utilizando DNS en vez de IPs, pues tú te creas otra máquina con la nueva dimensión, apuntas todo allí y luego paras la Sí, máquina no, anterior, depende del proyecto. Un e-commerce, por ejemplo, esto no lo recomiendo. ¿no? Porque si estás teniendo cosas que modifican la base de datos constantemente, como gente que te hace pedidos o gente que hace comentarios, como que es malo, ¿vale? Porque, Ah, claro, porque tú estás pensando que la base de datos la tienes en el mismo servidor. claro, Es que, claro, yo es que como nunca tengo la base de datos en el mismo ah, servidor, pues claro, es verdad, cierto. a ver, lo que se refiere a ver es, si tengo la base de datos, o sea, en vez de tener un servidor con toda la web puesta, la base de datos y todo lo que es código en el mismo servidor, lo puedes empezar a dividir, que ya no es escalado horizontal como tal, pero es un primer paso, es tener lo que es el código PHP en un servidor. Normalmente se pone PHP y el Apache o Nginx o lo que sea del frontend. Después está la base de datos en otro servidor distinto. Y después, si un caso, tienes otro servidor solo de ficheros estáticos, que son imágenes, PDFs, vídeos o lo que sea. Como tienes tres servidores, te permite fácilmente, es que lo que está chupando mucha potencia es la base de datos, pues le subo la potencia a la base de datos. O no, o es que el problema que tengo es que tengo muchas visitas, la base de datos, como tengo muchas cachés, no me hace falta tanto, el problema que tengo es el frontend que me está chupando mucha potencia. Pues o lo puedo duplicar y escalar horizontalmente, o directamente le subo más potencia y en vez de una CPU le meto 4 CPUs, por ejemplo. Sí, porque además, si tú lo que tienes que hacer es redimensionar la base de datos y la tuvieras que parar, como el front-end lo tienes levantado, no lo tienes también caído, tú puedes avisar al usuario, hey, cuidado, estamos haciendo mantenimiento, durante los próximos 5 minutos no vas a poder hacer nada. Porque Exacto. la web la tienes levantada todavía. Sí, pero como digo, esto es como un nivel ya plus, digamos, de un siguiente nivel. Alguien que empieza a tener una web, esto no se lo plantea. Tiene un hosting compartido barato, con todo el mismo, base de datos, archivos, todo en el mismo sitio. Y si se cae la web, se cae la web entera. ¿Vale? Todo. Es lo más típico, es lo más barato. A partir de aquí empiezas a escalar para arriba. Total, lo de la potencia. Pues depende mucho de tu caso. Yo, por ejemplo, Baviso creo que la tengo, que son 2 CPUs. Y creo que eran 3 de RAM, creo. Webcaster es una CPU y creo que tenía 2 de RAM. Y me está costando 4 euros al mes. O sea, pero claro, aquí entraremos también que en mi caso concreto son no administradas, que ahora hablaremos de esto. En el caso de Webificando, también creo que es esto, algo similar. O sea, es de lo más barato que hay en Digital Ocean en ese momento. Y, a ver, como digo, estas webs no son hosting compartido. No te dan un panel de control donde hay un siguiente, sube el código y está todo instalado mágicamente. O sea, un hosting compartido te da PHP instalado, te da un panel de control para poder cambiar la versión de PHP o ajustar algún parámetro. Después están las que son no administradas, Y luego te da la conexión FTP por para que tú ejemplo. puedas subir los archivos de tu web. Eso también que me olvidaba. Temas de conexión FTP o SSH. FTP está muy pasado de moda. Yo no uso FTP. Y también, esto ya es más cosa técnica y habla con tus programadores, el que te ha hecho el proyecto. Pero especificale de qué prefieres. Si tener un servidor hosting compartido con FTP solo o tener acceso SSH para poder hacer un Git pull. O sea, puedes usar Git en el servidor. Vale, vamos a hacer una pausa aquí en Dime. el sentido de que, por si alguien está perdido, FTP y SSH son dos protocolos de transferencia de conexión de datos.
FTP es File Transfer Protocol, ¿vale? Entonces lo que simplemente es transferir ficheros de una máquina a otra. Entonces tú transfieres ficheros de tu máquina PC, de ordenador de casa, a tu web, al servidor de tu web. Y lo haces a través de FTP. Y hay un programa que se llama FileZilla que te permite conectarte a tu servidor con los datos que te dan en el control panel que decía Robert, y ahí puedes enviar los ficheros. Lo que dice Robert es que es mejor hacerlo con SSH, que es Secure. No, nunca me sé lo que es SSH, Robert. No sé si tú lo No, tienes. tampoco me lo sé. El tema es que desde el punto de vista técnico es mucho más fácil de usar SSH. Secure Shell. Bueno, vale, eso. Es mucho más fácil de usar SSH y también para hacer los deploys, si usas Git, te facilita mucho la vida. Son mucho más rápidos y te evitas muchos problemas. Que con FTP es un engorro de narices. El ¿vale? problema de SSH es que es como para una persona que no es muy técnica, al principio puede asustar porque lo haces por comandos. Es Matrix. Ves un terminal y es todo código que escribes en el terminal. La gente normal se acojona cuando ve una pantalla, estas negras con texto blanco o texto verde que sale ahí. Es Matrix. A mí me dicen, ¿estás leyendo Matrix? Digo, no, es que es conectado con un servidor vía terminal. Pero bueno. Como digo, quizá tú como usuario no te hace falta esto, pero tu servicio técnico, la agencia que te lo lleva, o el freelance que te lo lleva, quizá te dice de que sí, que lo va a agradecer y que quizá te cobra menos porque va a perder menos tiempo si entra por SSH y Git que no por FTP. Así que es una cosa a tener en cuenta como unos requisitos de que hay hostings compartidos que no te permiten entrar por SSH. Hay otros que sí. Bueno, volviendo al tema de servidores, tenemos hosting compartido, como hemos dicho, es muy barato, pero tiene muchas limitaciones. Cuando saltamos a servidores dedicados o virtuales, tenemos lo que son dos vertientes distintas, que son el administrado y el no administrado. Administrado es tú pagas más, es como un hosting compartido, pero más potente. Te lo dan todo montado ya. Yo, por ejemplo, no uso estos, yo me lo monto yo mismo. Me dan una máquina sin nada y yo me la configuro. Eso es un no administrado. Son más baratos, porque como no hay nadie que te lo configure, te lo configuras tú mismo todo solo, pues bueno, son más baratos. Pero también tienen un problema. Si hay un hackeo, por ejemplo, o si tienes algún problema, ya no hackeo, sino que no lo has configurado bien y hay un problema de rendimiento o lo que sea, si es administrado, la empresa se hace cargo de ello y tienes una ayuda técnica y te puedes llamar por teléfono o lo que sea. Cuando son no administrados, normalmente no tienes nada de esto. O sea, tienes una asistencia técnica, pero cuando son problemas de infraestructura, no cuando son problemas de, es que lo he configurado mal. Y te van a decir, vale, es tu culpa, no la nuestra, ¿sabes? Claro, o sea, es como si tuvieras un ordenador tuyo para ti, pero en internet, en la nube. Es como un ordenador vacío, ¿no? Sí, Esto es. imagínate, para hacer la comparativa. Tú te compras un ordenador, como dices tú, para hacer la comparativa, y te viene instalado ya Windows, todo montado. Tú solo tienes que hacer clic en el botón de encender y ya está. Eso es un administrador. Alguien te lo ha configurado para ti. El no administrador es un ordenador que te viene sin nada, sin Windows, sin nada, y tienes que bajarte tú un USB, conectarlo, instalar el sistema operativo y configurarlo todo tú, que es mucho más técnico. La gente normal esto no lo hace, ¿vale? Que por eso son más baratos, porque no te vienen, por ejemplo, no vienen con Windows, no, y si vienen con Linux, por ejemplo, Bueno, sí, normalmente puedes elegir Windows o sí, Linux. pues por Eso ejemplo, te lo digo yo por experiencia porque sí, tú yo lo trabajas puedo más con elegir. Windows que yo. Pero en Windows, por ejemplo, pagas la licencia de Windows, creo. Yo como no uso Windows, Te sale un poco más caro sí. por minutaje el de Windows que el de Linux. Para servidores web, normalmente se usa Linux, porque para empezar es gratuito y es bastante más seguro desde mi punto de vista usar Linux que Windows. Pero bueno, eso es otro tema. Hola gente, estamos a mitad de podcast, gracias por escucharnos. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, dejádnoslo en la review que nosotros os leemos, y si nos queréis dejar las 5 estrellas nos haréis muy felices. También nos podéis contactar mediante la web en webificando.com. Vais allí, clicáis en contacto y allí nos escribís. También por Twitter. ¿Dónde? En twitter.com/webificandop. Sobre todo P al final, que es la P de podcast, el podcast de Side Project. Gracias por escucharnos y seguimos atentos, que lo que nos explica Robert se está poniendo muy interesante. Vale, temas de, como hemos dicho antes, bases de datos administradas, ¿vale? Por ejemplo, que es lo que hemos dicho antes de tener una base de datos en un servidor distinto. Tú puedes tener un servidor separado y te lo configuras tú y pones la base de datos. Y hay algunos que lo que te permiten es, vale, tengo un hosting compartido o un hosting administrado que tengo lo que es el frontend de la web. Y la base de datos la tengo administrada en otro servidor distinto. Oye, que no tiene que por qué ser de la misma empresa, puede ser de otra empresa distinta.
de otro proveedor, ¿vale? Podría ser perfectamente porque es más barato o porque te va bien o lo que sea. Mi recomendación, para empezar, no, porque es carísimo, carísimo. Te sale bastante más caro. Si tienes dinero, sí, porque por rendimiento se nota. Pero es que la verdad es que precio de rendimiento normalmente no vale tanto la pena, a menos no para empezar. Lo que sí que vale la pena es lo que habíamos dicho antes, que si se cae uno, el otro lo sigues teniendo levantado. Sí, pero me refiero no vale la pena comparado con tener dos servidores que te has montado tú mismo. Ah, sí, claro. ¿Sabes? Bueno, claro, yo me lo monto yo todo yo mismo. Es que tampoco puedo hacer la comparativa porque a mí me sale más barato porque básicamente yo le dedico el tiempo, o sea, no pago al mes, pero pago con mi tiempo, configurando y manteniendo, porque también tengo que estar cada mes o cada X tiempo haciendo mantenimiento de servidores. Que no solo configuro y se queda así 4 años y ya está, sino que tienes que estar más o menos constantemente, bueno, viendo si hay alguna actualización, si hay algún problema con el, por ejemplo, la liaron el tema de Intel con las CPUs y los agujeros de seguridad que salieron. Hubo un cacao de la hostia. Lo del ransomware. Sí. Bueno, el Spectre y todo esto que salió de agujero de seguridad, que bueno, es igual, que me voy del tema. Yo lo que hago es, tengo una base de datos administrada, que no la administro yo, y luego tengo el servidor, lo administro yo, el servidor. Es perfectamente compatible. Claro, en tu caso, por ejemplo, vosotros usáis Amazon casi siempre, creo. Sí, Amazon, por ejemplo, es bastante, desde mi punto de vista, es bastante más caro que otras soluciones. O sea, tiene sus puntos buenos, que tienen muchos descuentos, con lo cual puedes equipar el precio, pero son descuentos puntuales o intentan atar mucho a su plataforma. sí. Amazon también lo bueno que tiene, desde mi punto de vista, es que muchas cosas son gratuitas por el hecho de tener otra cosa que ya estás pagando. Por eso, como descuentos para que te Sí, quedes dentro de Amazon. exacto. Sí, sí. Sí, estoy pensando en cambiarme a Azure, pero bueno, poco a poco. Quiero mirarlo. Yo soy más de usar empresas más pequeñas que tienen mejores precios. También tengo algunos que están en Google, porque el cliente lo pide así, pero también lo encuentro carísimo. Para lo que ofrece Google o ofrece Amazon, creo que se me da cuenta, bueno, otras más pequeñitas como Digital o Linode o algunos de estos. Ahora mismo las más grandes en el sitio de no administrados, que tú te lo tienes que hacer todo, son seguramente Google, Amazon y Azure. Sí, la más grande, o sea, la que más gente usa es Amazon. Sobre todo porque para empezar es bastante fácil porque te dan muchos descuentos. Y cuando ya has empezado y lo tienes todo montado allí, pues como te cuesta salir de allí porque, bueno, ya tienes toda la infraestructura montada, la gente se acaba quedando allí. Pero bueno, esto es para empresas que más o menos ya empiezan con una infraestructura montada bastante importante, no con un hosting compartido, porque si es un hosting compartido no te metes en Amazon. Vale, ¿y dónde podemos ir para un hosting compartido así barato, de esos de 5 euros, 3 euros? A ver, lo primero también, que creo que no lo he comentado, es el tema de dónde está el servidor. Si físicamente está en el mismo país que estás tú, o sea, por decir algo, estoy en Barcelona, pues un servidor que esté próximo a Barcelona. O uno que esté próximo a Madrid, o uno que esté, yo estoy en España, pero el servidor está en Alemania, o directamente está en Australia. Que el IP del servidor sea del mismo país donde estás tú, realmente no afecta mucho. Lo que sí que afecta es el tiempo de respuesta. O sea, cuando tú haces una petición, como tú, alguien que entra en la web, se envía una petición al servidor. El tiempo desde que hace la petición, le llega al servidor, este le responde y vuelve hasta el usuario, hay un tiempo que, bueno, cuanto más lejos esté el servidor, o más, pues, más sitios tengan que pasar, más países, más lento va. Por eso, nuevamente, cuando tú tienes una empresa que es española, con tus clientes españoles, no montas un servidor en América, porque te va a ir la web muy lenta. O en América, o en Australia, o donde sea. Pero una en Europa, o sea, en Alemania, por ejemplo, o en Londres, o en Francia, estos servidores te valen perfectamente. O sea, el tiempo que notas de delay es que no lo notas, básicamente. O sea, si tus clientes están en Europa, coge cualquier servidor que esté en Europa. Y ya está. Es igual si es español o no. Y aquí un inciso, si tú guardas datos de tus clientes y los También. clientes son de Europa, sí que obligatoriamente tienes que poner el servidor en Europa por el tema de la GDPR. Sí, pero bueno, como decíamos antes, si tienes varios servidores, por ejemplo, los de frontend, que no tienes datos de clientes, eso los puedes tener repartidos por el mundo. Esto lo decía porque hay hostings compartidos que te pueden salir más baratos porque están en otros países, sobre todo porque, por ejemplo, si están en América, como no pagas IVA, depende cómo, pues hay gente que los coge porque no te sale más a cuenta. Y es, sí, vale, pero te va a ir todo más lento. Total, el tema de hostings compartidos que tengamos por aquí españoles o cercanos, los más típicos que seguro habéis oído hablar son, por ejemplo, Sedemon, que creo que son catalanes, o tienen sede en Cataluña seguro. No sé si nacieron aquí, pero bueno. Tenemos los de Rayola Network también, que son creo que son gallegos, creo. Después tenemos SiteGround, que creo que son madrileños. Estos todos son españoles, o tienen la IP española al menos. Don Dominio, no sé si es español o no,
Creo que sí, pero no lo tengo claro. Pero sé que tienen servidores en España. Algunos, al menos. OVH, por ejemplo, son franceses, pero también creo que tienen alguna IP en España. Pero igualmente, la diferencia es nula. O sea, mientras están cerca, y OVH son bastante baratos. Ahora bien, yo lo usé en su día y no me gustó así cuando empecé en su día que yo, Don Dominio es de Mallorca. o de Mallorca. Como decía, OVH son muy baratos. Yo en su día lo usé. O VH. O VH, perdón, sí. El problema es que a mí, la asistencia técnica que me dieron a mí no me acabó de gustar. Y como eran tan baratos, dije, esto me huele mal, pues me voy a otra. Pero sí que es verdad que para servidores administrados son bastante baratos. Y hay mucha gente, unas cuantas empresas que los revenden. Compran un servidor en OVH y hacen un reseller, que se le llama, que es, te revendo un hosting. O sea, alguien compra un servidor sin administrar, lo configuran y le revenden a los clientes finales un hosting compartido. Y se quedan por el medio un margen de beneficio. Hay bastantes que lo hacían antaño esto con OVH, porque como era muy barato, se hacía bastante. Ahora mismo no sé cómo está, si lo hacen o no. Pero también tenerlo en cuenta, que quizá hay gente que os vende un hosting compartido que en verdad no es compartido, sino que lo administran ellos. Ahora bien, los que a mí me gustan, que son, por ejemplo, Linode, que es Bueno, americano, pero los que te tiene gustan, los que utilizas los que más. utilizo yo o he usado yo y los recomiendo yo. Linode, que es americano, pero tiene varios en Europa, que yo solo cojo los europeos. DigitalOcean, que viene a ser lo mismo, también está por Europa. El HealthNet, que es el alemán, que solo está en Alemania y Finlandia, creo, que tiene el problema de que no tiene servidores fuera de Europa, con lo cual depende de qué caso puede ser un problema, pero en mi caso, en la mayoría de veces me sirve perfectamente. Y este es más barato que el Inode o que DigitalOcean, o sea, HealthNet lo recomiendo por el precio, básicamente. Baviso, Webcaster, RoboMNTRY, las mías están todas en HealthNet ahora, las moví todas porque me sale más a cuenta. Y de aquí ya pasamos ya, si quieres mucha más potencia o más renombre de la marca de la infraestructura, tenemos Google o Amazon, que como he dicho antes son mucho más caras, pero son mucho más flexibles, ¿vale? Tanto Linode como Digital, como HealthNet, como Google o como Amazon, te permiten, o sea, tienen el coste por hora, no por mes. Si tú pagas servidores, bueno, depende del caso, o sea, Google y Amazon, por ejemplo, si tú pagas el servidor, no te lo cobran. O sea, si tú lo usas solo 2 días al mes, te van a cobrar esos 2 días, punto. Linode, Digital y HealthNet, por ejemplo, van un poco distinto. Si el servidor tú lo creas y está dado de alta 2 días, pagas esos 2 días. Pues si tú lo pagas y no lo eliminas, sigues pagando. Eso va bien, por ejemplo, para hacer pruebas. Me doy de alta un día o elimino, o tengo un servidor de desarrollo, uno de preproducción y creo y elimino y juego con esto. Va muy bien porque te será muy barato. No pagas todo el mes entero, ¿vale? También va bien porque puedes subir la potencia un día y vas a pagar solo la potencia extra que has consumido ese día, Vale. ¿vale? Y ahora vamos a hacer un aviso, ¿vale? Un warning. Warning. Si apagas una máquina, te cambia la IP pública de la máquina. Depende. Claro, si coges un Elastic IP y cosas así, sí, no te lo cambia. Pero si no tienes en cuenta que a lo mejor en algunos sitios tienes que hacer algo extra, como por ejemplo en Amazon, coger una IP elástica apuntando a esa máquina para que no te cambie, si tú apagas el servidor durante unos días porque estás de vacaciones y quieres ahorrar un dinerillo, cuidado que cuando lo enciendes es muy probable que te cambie la IP pública y que luego la web dirás, hostia, no me va, yo pongo mi web, lasiestainglesa.com y no funciona. A ver, Pues porque tienes que cambiar el DNS para que te apunte a la nueva IP. para la gente, para que lo entienda la gente que no sabe nada de nada. Tú tienes tu web que es un dominio, ¿vale? El nombre de la web, de, yo qué sé, lasiestainglesa.com. Ese dominio lo apuntas a una IP y esa IP corresponde a un servidor. Como dice Abel, en algunos servicios, en algunos hostings, cuando tú apagas la máquina, la IP, bueno, la ocupa otra persona, por así decirlo, ¿vale? La pierdes la IP, no te la reservan para ti. Con lo cual, cuando vuelves a encender la máquina, tu servidor ya no tiene esa IP, tiene otra IP. Y como tu nombre de dominio ya no apunta a la IP correcta, pues tu web no existe porque no carga, no encuentra servidor. Por ejemplo, DigitalOcean, Linode o HealthNet, como la máquina, cuando la apagas, no la elimina y te la está cobrando, en verdad la IP te la mantienen fija. Solo la pierdes cuando eliminas la máquina. Y si eliminas la máquina es porque la quieres eliminar, ¿vale? Google y Amazon, como no van así, que tú puedes apagar la máquina y no te cobran nada por tenerla apagada, la IP, si no estás pagando específicamente una IP fija externa, bueno, pues como no la estás pagando, pues tú la pierdes. ¿La puedes perder o no? Pues depende. Si la pagas media hora, normalmente no la pierdes. Si la pagas unos días, sí, que Google te la cambia cuando le viene en gana. Sí, no, y a veces a mí apagando y encendiendo, haciendo un shutdown turn on, me la ha cambiado. Ten en cuenta que para temas de producción deberías tener las IPs pagando. O sea,
en tu caso Amazon, las tendrías que pagar las IPs externas. Sí, Amazon lo que hace, tiene el Elastic IP que se llama, que entonces tú lo asignas a una máquina EC2, que es la máquina no administrada de Amazon. Mientras la máquina esté encendida, la Elastic IP es gratis. Y tienes un máximo de Elastic IPs que puedes tener, no sé si son 5 o no sé, pero bueno. En cuanto apagas la máquina, te empiezan a cobrar lo que corresponde por minutaje de mantener el Elastic IP. Vale. DigitalOcean y Linode creo que les llaman IPs flotantes. Y te permiten, por ejemplo, si tienes dos máquinas, les puedes intercambiar las IPs. Por ejemplo, tienes la misma web en preproducción y en producción, y cuando el cliente tiene el OK de sí, la podemos publicar. Y esto no es un e-commerce, con lo cual, yo que sé, es un blog que y hemos dicho que hoy no toquen nada de la web. Es una copia exacta de lo que tiene que haber en producción. Vale, cambiamos la IP y automáticamente esa web, sin tener ninguna caída, o sea, en menos de un minuto, está cambiada ya la web una por la otra. Y haces el juego de cambio de IPs, ¿vale? ¿Qué más quería contar que se me olvida? Ah, sí. Como hemos dicho, de Linode, Digital, Herzner, Amazon y Google, todos estos son no administrados, ¿vale? Tenlo en cuenta. Básicamente porque te va a tocar a ti o pagar a alguien para que te lo configure todo. Normalmente son más baratos, que hemos dicho, que un administrado, pero claro, hasta cierto punto, si tú no eres programador o no puedes tener el presupuesto para contratar a nadie que te lo haga, depende cómo no te sale a cuenta. Te sale más a cuenta. O sea, para que nos entendamos, en vez de pagar a un tío para que te lo configure y te haga un mantenimiento, quizás te sale más a cuenta pagar a un servidor administrado y pagando 70 o 100 al mes. Y tú te despreocupas de tener que tener un tío contratado, ¿vale? Porque hay gente que esto no lo tiene en cuenta. De no, sí, solo pago 50, ya, sí, pero ¿y si pasa algo? Si la web se cae, ¿a quién llamas? Ah, no, claro. Pues, el servicio técnico está para cuando pasan cosas, básicamente. En el tema de instalación, una cosa que tienen algunas de estas es que, por ejemplo, si quieres hacer un WordPress, ya tiene una configuración prehecha de WordPress, que simplemente dando botoncitos y ya te puedes crear. Lo que, claro, que es el problema, que si algo falla, como ha dicho Robert, y algo no es como tú esperabas, luego puede ser mucho más complicado llevarlo a cabo o solucionarlo. Como nos pasó a nosotros, cuando comentamos en un episodio que nos pasó con la siesta inglesa y el certificado SSL. Abel intentó hacer una autoinstalación en DigitalOcean y bueno, si todo va muy bien, perfecto. Pero a la que falle algo, si no sabes cómo arreglarlo, al final dije, mira, elimínalo porque yo lo sé hacer, pero no me voy a mirar cómo se ha configurado esto de forma automática. Te lo configuro yo todo desde cero, que ya lo tengo más por la mano, y voy yo más rápido haciéndolo así, que no ver exactamente qué está petando en esta configuración, que yo no esto lo configuro de esta forma, lo configuro de esta otra. O sea, tenedlo en cuenta. O sea, que no tienes un servicio técnico como tal detrás, ¿vale? Y otra cosa, en tema de Amazon, que es que lo descubrí hace poco, hay lo típico es hacer un EC2, que es coger una máquina y tú te lo configuras todo. Pero también tiene una cosa que se llama Light Sail, que ahí sería como máquinas para ya medio configuradas para poner webs tipo WordPress o blogs pagando 5 euros al mes o $5 al mes, no me acuerdo cuánto es. Tipo lo que tiene DigitalOcean. Sí, mira, aquí hay también un disclaimer que aquí se dio. Tanto en Amazon, en el Lightstyle, como se pronuncia en inglés, que mi inglés es malísimo. Me suena que tienen, para una máquina muy pequeña, te la dejan gratis, creo. O sea, muy, muy pequeña, para hacer pruebas, te la dejan gratis. Y Google también te lo deja. La Eso es máquina, el EC2. bueno, no Eso es sé si el es la... EC2, que es cuando te dejan el micro, la máquina micro, el primer año te la dejan gratis. Ah, no, bueno, en Google directamente no es el primer año, es de por vida. O sea, la primera máquina más pequeña te la dejan gratuita. Que para webs muy, muy simples te sirve. Pero claro, es sin configurar. O sea, depende de qué gente quizás se la cuenta de, hey, me doy de alta en Google o en Amazon y tengo un año o más tiempo para trastear y tener una web muy simple gratuitamente. Solo tienes que pagar un dominio. No, el Light Sale, creo que la primera máquina la pagas ya, pero a lo mejor la más barata son 3 y pico al mes. Y es tipo DigitalOcean, que tienes algunas cosillas ya las puedes tener configuradas, que no es como el EC2 o el de Google, que es que sí que te lo tienes que configurar ya todo sí o sí. Sí, es que son todos muy similares al final. Te dan la máquina ya montada, o sea, la infraestructura, y tú después te la configuras a tu gusto. Y le instalas un Debian, un Linux o un Windows o lo que sea. Vale, ya para acabar, porque ya llevamos 40 minutos, voy a hacer un último warning, que es que cuando apaguéis la máquina y te cambie la IP, según vuestro servidor de DNS o según vuestro servidor de dominio, donde lo hayáis comprado, que cambiar la IP del dominio, de la DNS que apunta a esa IP,
puede tardar hasta 48 horas. Que tengáis esto en cuenta, que cambiar una IP de un DNS puede ser un follón y que puede ser que vuestra web esté sin operar durante 2 días. Un apunte de esto que no es servidores, pero es el tema de dominios. Tú puedes configurar las DNS de tu dominio. Hay un parámetro que es el TTL, que tú especificas la expansión de las DNS, cuánto tienen que tardar. Normalmente es un parámetro más o menos, como Isabel, de un día o menos unas cuantas horas por tema de cachés. Pero tú puedes, si prevés de que vas a tener un cambio de servidor mañana o de aquí 2 días, modificas las DNS y el TTL lo bajas. De esta forma, lo bajas en plan de a 10 minutos, ¿vale? Cuando cambias el servidor de IP, el cambio de DNS va a tardar como máximo pues 10 minutos, porque es lo que has configurado. Y cuando el cambio esté hecho, lo vuelves a cambiar y lo pones otra vez a 48 horas. Eso te permite hacer un cambio de DNS bastante rápido. Pero bueno, como dice Abel, cuidado, porque esto nuevamente no lo planificas. Pierdes la IP por el camino y mierda, ¿ahora qué? Tengo que estar casi un día sin la web online porque el cambio de DNS me tarda mucho tiempo. Y es irreversible, que si te sucede, solo puedes esperar. Y depende de qué servidor de DNS y tal, puede tardar más o menos. Hay algunos que en una hora está. Pero claro, como no lo controlas tú, puede pasar que sea un día o más, lo cual es una putada. Y que si luego tenéis el mismo servidor de correo electrónico apuntando a la misma DNS, la misma IP, que os podéis quedar sin correo electrónico de empresa durante esos días también. No te quedas sin. Sí, o sea, que tengáis cuidado con apagar según qué máquinas, que luego te cambien las IPs públicas y cómo tengas el servidor de DNS, porque te puedes quedar sin web y te puedes quedar sin correo electrónico durante 2 días. Sí, te quedas sin nada. Y bueno, Robert, yo creo que hemos aprendido bastante. Si alguien se ha vuelto un poco majara con tantas empresas y con tantos links, no os preocupéis. Lo tenéis en las notas del programa, del episodio, y allí tenéis los enlaces para que bueno, podéis chafardear y ver cuál os interesa. Yo creo que hemos hecho un buen resumen de hosting. Yo creo que cerramos tema. No debería haber un segundo episodio de hosting. Pero bueno, todo depende de si durante la semana tenemos más ideas. He intentado yo también resumirlo mucho, que también me deja muchas cosas en el tintero, pero porque son mucho más técnicas. Y creo que. Y eso que he intentado dejar las que son muy técnicas fuera. O sea, bueno, es igual. Pero si queréis una segunda parte con más técnico todavía, hacednoslo saber. Nos podéis contactar en el formulario de contacto de la web, webificando.com, en Twitter, @webificandop, la P de podcast, el podcast de Side Projects, y también en Instagram, igual, webificandop, y en nuestras redes sociales, a mí, Abel in the UK, y a Robert Menetray. Sí, muy original yo. Exacto. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Gracias por vuestras 5 estrellas, gracias por vuestros me gustas, gracias por vuestras suscripciones, por vuestros follows, y gracias por estar ahí y por escucharnos. Que hacéis que esto siga, porque si no sigue Robert, si no se escucha nadie, bueno, seguiríamos igual seguramente, porque al final hablamos tú y yo, ¿verdad? Sí, ya lo hacíamos antes del tema del podcast y años atrás, ya no viene de más. O sea, lo haríamos igual. Exacto. Y bueno, hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Nos escuchamos.